el exterior siguen promocionando la venta de esas viviendas inexistibles, porque no existen. Existe un lote, pero no una vivienda, que es lo que ellos compraron. Entonces hoy siguen vendiendo en el exterior, siguen promocionando los videos, siguen vendiendo como si nada. Y la pregunta del millón, yo le pregunto a la Secretaría de Gobierno o a quien corresponda, ¿cuántas denuncias? Y si las hay, pues que me regale copias, por favor. ¿Cuántas denuncias han metido ustedes a la fiscalía? Porque acá hay una estafa, o hay algún delito pues penal, de robo, estafa o como se quiera llamar. Jurídicamente, porque no soy abogado, pero yo creo que sí hay acá varios delitos. Y entonces yo sí quisiera ver cuántas demandas le han metido ustedes a esas constructoras o a esos constructores que han estafado el buen nombre y la buena fe un poco de personas. Y acá la vez pasada inclusive, es que hoy nos estamos devolviendo, porque acá hemos hablado hasta de 600, 800 afectados y hoy hablan de 200 y pico. Entonces, al fin, ¿cuántos son? ¿Son 200, son 500, son 1000? ¿Hay una caracterización, hay un inventario o qué es lo que hay? Porque hoy no tenemos nada, estamos como retrocediendo el tiempo y vamos a empezar de cero. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Por qué cuando, por ejemplo, se intervino la verdad es que quiero que usted escuche, doctora? Gracias. Porque cuando se intervino por parte de la Secretaría de Gobierno, se intervino Santa María, el conjunto cerrado que está acá detrás de Los Almendros, y lo intervino la administración, contrataron un interventor y liquidó y terminó la obra y la hizo. Y a todo el mundo le entregaron su casa. ¿Por qué también lo hicieron con Tadaima y Sacauma, que fue intervenido también por la Secretaría de Gobierno de ese municipio hace aproximadamente unos 10, 12 años, y se terminaron los dos juntos y le entregó a todo el mundo la totalidad de los apartamentos y lo que habían comprado? Y eso lo hizo el ente liquidador. O sea, el interventor, cuando asume la intervención, asume que él va a terminar el proyecto o no. ¿Para qué pagar por una interventoría tan costosa? Él tiene que contratar sus ingenieros, sus arquitectos, su abogado, su contador y todo el equipo completo para poder terminar el proyecto, porque es que lo tiene que terminar. Y si no, ¿para qué paga una interventoría? Solo para que figure ahí, esté pasando informe acá, que no avanzan, digámoslo así. La montaña, también acá en el crucero donde está el edificio ese, donde era lo que era la montaña, que fue también intervenido allí. De hecho, hay gente hoy damnificada todavía esa montaña y yo no quiero que hoy se repita, contrario, usted lo decía ahorita. En la montaña, por ejemplo, al gerente de Omnilay, el que administra Omnilay en Pereira, entregó 17 millones y cuando se dio cuenta vino a la personería, yo lo acompañé ahí a la personería arreglando, decía, no, usted ya quedó por fuera, y lo dejaron por fuera, ahí perdió la plata. Entonces, acá lo que necesitamos es garantías, que a ninguno de los afectados se le pierda un peso. Ojalá que inclusive la recuperen doble y con intereses, porque esa plata la habían metido a bancos y hubieran ganado intereses en CDT, en lo que hubiera sido. Pero uno meter la ilusión de los que fueron para el exterior en un apartamento y hoy estar en cero. Pero acá sí ha faltado un poquito la mano dura a la administración, pero no lo digo por usted, porque ustedes son nuevos, doctora. Usted no estaba cuando empezó eso, la secretaria de gobierno, ni los funcionarios de la personería, ni los funcionarios, no hay ninguno, de todos ustedes no hay ninguno. Pero por ese recinto han pasado por ahí 10 o 20 funcionarios diferentes, abogados diferentes, secretarios diferentes, directores operativos de control fiscal diferentes, pero sin avances. Entonces hoy yo no podría exigirles a ustedes hoy, porque ustedes son nuevos casi todos en sus cargos y apenas están conociendo a lo mejor el proceso, pero sí a la administración, que también es nueva, no lleva 2 años, lleva apenas 1 año, 10 meses y 11 días hoy. Entonces, no pedirle, porque eso es de gobiernos anteriores, de 2 o 3 gobiernos anteriores. Ese problema no empezó acá. Más sorprendido me quedé cuando me doy cuenta que, por ejemplo, el dueño solo te estaba figurando a nombre de él. Y si quisiéramos que usted haga, que yo en estos días estoy hablando con él, y me decía, es que no he empezado a construir allá, porque hicieron una intervención y me cogieron los lotes a mí, a esta otra persona, a este otro, porque eso es un lote muy grande. Pero es un lote que cuando acá se hablaba, la otra dice, no,
es que ahí tiene el lote, pero es un lote vale más de lo que la gente ha dado en plata. Es un lote de más de 10.000, 20.000 millones de pesos. Entonces, cuando se hable de un lote, debería hablar de cifra, cuánto vale el lote y cuánto ha aportado la gente, así si convenza al lote con lo que han entregado en plata para la casa. Y ahí, pero eso lo tiene que ver la firma interventora, o sea, lo tiene que ver es todo el equipo de ustedes. Y yo creo, pues, no sé si es que ya tienen todo el equipo, no lo han contratado todo, pero yo le hice mucho seguimiento a Taima y Sacauma y así fue. Se entregó todo y yo iba, inclusive yo fui una vez a Pereira, hasta allá como veedor, o me invitaron y ya fui, los escuché, escuché al abogado que ganó la interventoría en esa época, que tiene que ser un experto en derecho. Hay una especialización que es como en derecho urbano, algo así, si no soy mal, en derecho urbano. Y lógicamente, ¿qué organización? O sea, tenía un montaje con más de 20 personas allí trabajando en equipo y sacaron adelante el proyecto. Inclusive zonas húmedas que uno de los puntos iba a quedar con eso hasta lo último y casi no reciben porque lo obligaron a entregar hasta las zonas húmedas que cuando él se presentó en la intervención no estaba, le tocó entregar. Es como de verdad, ya con la venia a la presidencia, concejal Luis Eduardo, ya lo vi, pedirle de forma urgente a la administración actual, o sea, ustedes los que están acá, que no tienen nada que ver con todo ese problema, pero que hoy les tocó poner la camiseta y enfrentar un problema que no es de ustedes, con todo el respeto del mundo, pedirles y de forma constructiva, lógicamente, que aceleren este proceso, porque esas personas son de Dos Quebradas, personas, las familias de ellos están acá. Uno de ellos tomó la decisión de irse al exterior para progresar y cumplir el sueño de la vida de todos los que tenemos sueños en la vida, y era de tener una vivienda digna o un apartamento. Pero eso cómo se hace, digamos, de apretando. ¿Y apretando cómo es? Haciendo las denuncias respectivas ante la Fiscalía, ante la Procuraduría, donde toque. Porque ahorita lo decía el Contralor y yo siempre he sido un crítico y los funcionarios caen en ese error. La omisión está en el Código Penal. Y ustedes ya conocen el problema y si ustedes no denuncian, ahí cogen la omisión de todos los anteriores, pero también van a caer ustedes por omisión y está en el Código Penal. Muchas gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra el concejal Arles Rivera. Gracias, presidente. Buenos días para todos. Bueno, de pronto yo quisiera, y teniendo en cuenta las palabras del señor Contralor, en el sentido del detrimento patrimonial que podría ocasionar al municipio de Dos Quebradas, de pronto hay una importancia ahí para las personas que son reclamantes, y es que los predios existen. Y es que lo digo porque digamos que en Dos Quebradas han sido de buenas, porque no lo han invadido, porque eso después de que lo invadan, apague y vámonos, son predios baldíos. Si vamos ahorita, porque el interventor de ahorita le ha colocado la mano, pero en los pasados años anteriores o en los anteriores gobiernos, de buenas que nunca invadieron los terrenos, porque ahí sí no habría nada que hacer, porque habría que hacer otro proceso de desalojo. Entonces, teniendo en cuenta que en estos momentos los predios están saneados y no ha pasado nada, es como solicitarles a la Secretaría de Gobierno a través del control físico, de pronto en lo que le escuché al Contralor, es de estar brindando visita periódicamente a sus predios, porque aquí hay una situación adversa a una comunidad que fueron engañados entre comillas porque los predios están ahí y pueden de una u otra manera pues recuperar el dinero que ellos invirtieron a través de la venta o a través del mismo proyecto de vivienda que podrían hacer ahí. Pero en estos momentos los predios están respaldando prácticamente a aquellas personas que de una u otra manera invirtieron allá. En ese orden de ideas, a mí me gustaría saber ¿a cuánto asciende la suma de los reclamantes? Porque ellos entran como en un tercer paso. Me imagino que hay unas prevalencias, ¿cierto? Unas prevalencias que son los trabajos de los obreros. Bueno, hay varias demandas ahí y hay que sanear varias demandas, pero el terreno, la venta del terreno cubriría prácticamente casi todo. Entonces, me gustaría saber a cuánto asciende lo de los reclamantes.
¿Qué pasaría con una familia que de pronto no hizo la reclamación a tiempo y la hizo extemporáneamente? ¿Qué pasaría con esa familia que de una u otra manera salieron beneficiados? Yo sé que eso lo publican, sacan edictos y el que no reclamó de pronto puede quedar por fuera. ¿Qué situación hay a través del nuevo interventor? ¿Qué situación hay o qué posibilidad hay de pronto de ayudar a muchas familias que de pronto por una u otra circunstancia se fueron, no están, dijeron, no, eso ya lo perdimos, ya no hay nada y no reclamemos ya? ¿Qué pasaría si ellos vuelven y reclaman? O si se lo devuelven en misma tierra. Ejemplo, esas personas. En el negocio de la inmobiliaria hay muchos temas, porque por decir algo, aquí mucha gente de Manizales ha querido invertir aquí en Dos Quebradas y ha querido comprar predios o lotes para construcción de vivienda de interés social. ¿Qué pasaría que de pronto con esas personas que compren y de pronto hagan un arreglo con las mismas personas que están reclamando? O sea, podrían hacer eso. Entonces, en síntesis, cuando el concejal Junior preguntaba de los avalúos, ¿qué avalúo comercial tendríamos ahora en día de ese predio? Porque sería bueno, acuérdense que los avalúos tienen una vigencia de 1 año, ¿cierto? Entonces y que en este caso, pues, me imagino que lo tendrá que asumir el interventor y eso después, cuando salgan los procesos, pues, me imagino que él cobrará lo que invierte. Pues, pensaría que es así. Sería bueno tener un avalúo comercial actualizado de este año para saber realmente cuánto levanta, a sabiendas que todo el mundo no tiene 20.000 millones de pesos para invertir. Pues eso también no es tan fácil. Y porque hacer construcción tampoco es tan fácil. Eso tiene también sus procedimientos y esos procedimientos se van en el trasegar del tiempo. Usted hoy le compra, por ejemplo, un proyecto de vivienda gerencial o el que sea, usted lo paga hoy y en 2 años le entregan su propiedad o en 3 años. Entonces, mirar todas esas metodologías que podrían ser muy benéficas para aquellas personas que de una u otra manera invirtieron en ese proyecto y que no han podido solucionar su tema, pero que gracias a Dios, pues no lo tienen perdido todo, porque hay respaldo en los mismos predios. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Continúa con el uso de la palabra el concejal Luis Eduardo Giraldo. Gracias, mesa directiva. Un saludo muy especial a la mesa principal, un saludo muy especial a los amigos de las barras. No, los míos puntual, 2 cositas de pronto, y quería decirle de pronto a Rabe que le faltó. Rabe, yo no sé si usted conoció el problema del mirador de la Sultana. ¿Y por qué ese se solucionó? Hoy el que está embalado es el dueño del que era lote ya, porque como que él subsanó todo el tema, pero ahí estuvo, no sé si me equivoqué, el interventor o la persona que estuvo al frente fue el señor que era del Mira, un señor que está en el gobierno, que me parece que lo hizo muy bien, manejó los tiempos, y en el mirador ahí había un señor que siempre representaba, que yo lo veía, pero era como como que está en la mitad, pero bueno, no es él. Sí. Bueno, de pronto me equivoco, pero preguntaba entonces, pero igual quiero dejarlo claro que ese mirador de la Sultana lo subsanaron. Usted no volvió a ver nada, James, acá de eso, y se acuerda que cada rato nos tocaban reuniones del mirador de la Sultana. Sí, pero ya han subsanado mucho. Hasta no me doy cuenta y alguien me lo decía, el mismo dueño del predio, ya antes no le quieren subsanar, él ya subsanó mucho, ya le respondió a muchos y escuché, ahí está, muy claro, Rubén Arias Rodríguez. Entonces, ya siento que es de aquí para allá que no, porque hasta donde yo escuché, el señor trató como de subsanar el tema. Entonces uno ve que hay cosas que cogen velocidad y otras que no cogen velocidad. Ejemplo, yo veo ahorita cuando hablamos de Málaga, me tocó ese proceso con un amigo, Amé Parra, que dio 50 millones, siendo operativo, trabajando para la alcaldía, le tocó ese proceso y uno ve que esto
la velocidad es muy poco. Yo creo que así, como en un billar, yo creo que lo más fácil es intervenir, vender el lote y lo que le tocó a cada cual, le tocó a cada cual y se acabó este tema, porque yo veo que esto puede pasar años, años y años, y el que perdió pues ya lastimosamente, porque es un tema como de un extranjero y al hombre ya por acá prácticamente no le importa nada. Entonces la realidad es que yo creo que ahí lo más importante es que haya una magia jurídica, que los de la jurídica, los magos, los que saben meterle velocidad a estos temas, los que toman decisiones, porque hay temas que se van y vendrán otros concejales y ya de pronto más, pues no, más fácil hacen los resaltos del Japón. Entonces, es un tema de verdad, es un tema complejísimo. Entonces, sí. Yo creo que más fácil me ponen el video aquí también. Pero de verdad, es un tema que yo le digo, pasa y pasa y pasa, y vienen otros, y vienen otros. Y yo ya lo he visto, y James, va a terminar el nieto de James ahí también peleando eso a futuro, porque a lo bien esto es lo mismo, de lo mismo. Y entonces yo creo que eso tiene que venir alguien, vendamos esto, a usted le tocaron 5 pesos, a usted le tocó 7, y ya la gente se quita ese tema o esa ilusión. Esa gente no va a venir aquí a responderle a nadie. Eso es un tema de gente que está en otro país y realmente ya golearon, como se dice el cuento, y ellos ya hicieron un gol y lastimosamente en su momento se prestó para eso y en una época de estas donde pues uno no entiende cuál era la fiduciaria de eso y la realidad es que nos puede pasar a cualquiera nos puede pasar porque cualquiera podemos ser víctima de un momento de esos donde juegan con la ilusión de una casa, de un apartamento y de algo. Y lastimosamente, pero sí yo digo al jurídico, le digo, cójalo, busquen la manera de vender el lote que hoy debe valer, y si es, como dice Rabe, está a nombre de ellos todavía, y se soluciona esto y a la final entramos en otros temas en la ciudad para seguir avanzando. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el concejal Humberto García. Muy buenos días para todos y para todas. Un saludo muy especial a nuestros invitados del día de hoy, a las gentes que nos siguen en redes sociales y a todos los presentes. Bueno, yo creo que en este tipo de situaciones uno no debe partir de supuestos, porque una cosa es lo que nosotros supongamos aquí, que se tienen tantos bienes y haberes de la sociedad intervenida o de la entidad intervenida, y otra cosa puede ser la realidad. Entonces, como tal, yo le pido el favor a la administración municipal que me envíen copia del decreto, resolución o acto administrativo de intervención, el que intervino esta entidad, y que me regalen copia también de del acto administrativo que designó a los o interventores o agentes especiales, y ahí nos daremos cuenta hasta qué fecha están, si eso ya se venció, si no se venció, porque ojo a lo siguiente, suele suceder, y los distinguidos juristas así lo saben, que un día que dejen pasar sin renovar la intervención, se cae todo el proceso. Es lo que dicen los abogados, ¿verdad? Yo de eso no sé porque yo no soy abogado. Pero entonces, mire que aquí sucedió en alguna oportunidad, que mire qué problema tan horrible cuando quisieron que aquí en esta corporación nosotros dizque aprobáramos un tema de esos con fecha anterior, que con vigencia de una fecha anterior,
semejante adefesio jurídico y nosotros, por fortuna, no caímos en esa trampa que nos quería poner alguien por ahí, gracias a Dios. Entonces, por eso lo advierto, es muy importante que con conocimiento de causa, con los documentos en la mano, miremos hasta qué fecha está designada la intervención, si le van a hacer prórroga o no, porque debe ser antes de. Ustedes saben el resto. Entonces, vámonos alistando para ese tipo de cosas, pero que este dolor no sea eterno, porque es que lo que se ve a veces en la práctica es que a quien nombren de agente especial o interventor, a veces, no siempre, maliciosamente prorrogan el tiempo y hágale, va llevando eso y nunca tiene un final. ¿Y eso va en detrimento de quién? Pues de la gente, de los que están afectados y de los que esperan alguna compensación por la inversión que hicieron. Y se los hablo desde la experiencia. Mire, me ha tocado conocer varios proyectos. Puede dar fe que en ese barrio a nosotros nos estafaron. ¿Y qué nos tocó? Poner plata de más para que nos entregaran los lotes, a hacer a Graciela hoy lo lideramos. Allí nací yo políticamente. Mi primera elección de concejal se basó allí. Entonces, ¿y qué nos tocó hacer también? Un reloteo, porque habían vendido 650 lotes y apenas habían 400. ¿Qué tocó hacer? Áreas de sesión, parqueaderos, todo eso en un reloteo. Tocó volver los lotes para poderle entregar los lotes a la gente. Miren ustedes, ¿qué cosas se pueden hacer? Claro que sí, claro que sí. Y si yo compré una casita allá en Málaga o en la entidad que sea, y a mí yo había comprado una casa, pero si finalmente después del despelote me entregan un lote, pues hombre, cualquier cosa es cariño, ya con todo perdido. A Dios gracias que algo salvé, ¿o no? Pero si seguimos ahí, dilatando en el tiempo, entonces todo se va a ir en salarios o en pago de las despensas del interventor y de los auxiliares y de todo lo que tengan que nombrar ahí para poder cumplir la labor, abogados, etcétera, etcétera. Entonces, al final, si eso lo entregan dentro de 4 o 5 años, ya no va a haber nada para los adjudicatarios. Entonces, el llamado es al interventor y a los que tienen que ver en este proceso, a las entidades del gobierno, que le metamos el acelerador a esto, que se haga lo que se tenga que hacer, pero que en muy poco tiempo veamos los resultados, porque si seguimos a este paso que vamos, ya vimos pues lo que pasó o lo que pasa en muchos sitios, que cuando ya se falla, ya no hay nada para repartir, ya todos quedamos por fuera. Entonces, ahí les dejo la inquietud, y como no me gusta lanzar juicios a priori, yo sí les pido el favor que nos rindan un informe de lo que llevan, en qué vamos, qué haberes tienen a hoy, qué no tienen, obviamente sin violar la reserva del sumario, que esa es una cosa que ustedes tienen que cuidar de ello, lo que nos puedan informar, porque tampoco podríamos extralimitarnos en nuestras funciones y de pronto dañar el proceso. Pero en términos generales, que se nos diga al menos
cuándo tienen proyectado terminar, en qué vamos, cuántos acreedores se tienen a la fecha de hoy, cuántos bienes tenemos, así simplemente un lote, tanta proporción, ubicado en tal parte y punto, sin entrar en detalles, porque digo, no podemos violar tampoco la reserva del sumario de los procesos que allí se llevan. Pero eso lo saben los abogados, no yo. Con la venia de la presidencia del compañero Wilson, Iván Agudelo está pidiendo una interpelación. Tiene el uso de la palabra el concejal Wilson Iván Agudelo. Señor presidente, presento excusas sinceras por mi abrupta intervención, pero le solicito respetuosamente me autorice para retirarme de la sesión toda vez que tengo audiencia en juicio penal con la Contraloría y la Fiscalía General de la Nación. Claro que Muchas sí, gracias. doctor Álvaro Trujillo. Gracias, presidente. No, un saludo muy especial para todos. Gracias, presidente, por darme la palabra, y al concejal colega Humberto García, pues agradecerle que sí me hizo acordar de la época en que la Graciela se llamaba Finca La Graciela y hubo una gran polémica por eso, y sí, debido a eso fue que muchos votamos por usted, porque vimos el empuje que usted hizo para ese tema allá en La Graciela. Pero quería agregarle un poquito, es que ya llevan más de 9 años, entonces son 9 años a la inversión que ellos hicieron a estas alturas, eso ya no es nada. Entonces, si recuperan esos predios o les van a cuadrar o arreglar con esos damnificados, que por favor pues lo hagan con intereses, será, porque realmente esa plata ya no les va a alcanzar para nada. Esa era pues mi pequeña intervención. Muchas gracias, presidente. ¿Tiene más que aportar, concejal Humberto, o ya? No, así está bien, muchas gracias, y estamos atentos a los documentos que hemos requerido. Tiene el uso de la palabra el concejal James Castaño. Doctora Claudia, solo, pues, obviamente el interés es general en que esto se solucione lo más pronto posible, porque entre más tiempo, menos plata. Eso es directamente proporcional. Pero sí quisiera que nos aclarara, porque yo en una intervención telefónica con el agente interventor me dijo que había en este momento más de 700 personas y usted nos viene y nos dice que hay 200. Entonces, pues la verdad es que nos gustaría que usted nos diera esa claridad del por qué hay una diferencia en lo que él asevera con lo que usted está diciendo en este momento. Y decía también que ya están empezando a llamar a cada una de las personas para que acaben de traer pues los documentos y ratificar y volverla, como quien dice, la reclamación ya sólida y que queda ya inscrito para poder al momento de liquidar recibir lo que le vayan a dar de dinero después de liquidar estos 2 predios. Eso es todo, presidente. Puede dar la oportunidad a ella para que conteste, por favor. Claro que sí, concejal. Tiene el uso de la palabra la doctora Melisa. Bueno, inicialmente le voy a dar el micrófono acá a nuestro compañero abogado Diego de la parte técnica de intervenciones, que él quiere hacer una claridad en ciertos puntos. Muchas gracias, doctora Melisa, muchas gracias, concejales. Reiteramos de verdad la importancia de que se brinden estos espacios en el Consejo Municipal. En este momento quiero dar algunas claridades frente a lo que es competencia de la Secretaría de Gobierno y posteriormente ya la parte más técnica y puntual de la identificación de las víctimas, los avalúos y demás, nos los va a compartir la doctora Claudia. Trataré de ser pues como muy puntual de cada una de las intervenciones que ustedes tuvieron, pero antes sí queríamos manifestar, y haciendo eco en lo que ahorita estaba argumentando el concejal Rabe. Tiene toda la razón, concejal. De hecho, nosotros compartimos la misma preocupación de usted, y con la doctora Melisa siempre hemos sido muy incisivos de que el proceso debe terminar. O sea, justamente la intervención no puede pasar
como le decía ahorita el concejal Wilson, 9 años, 10 años, 11 años generando unos honorarios y generando unos retrasos para la gente. Efectivamente, nosotros compartimos esa situación y a día de hoy le puedo dar la tranquilidad con certeza de que el avance en este año de administración de esas sociedades intervenidas ha sido muchísimo. Ya se han podido identificar los bienes, se han inscrito medidas cautelares y seguramente eso nos va a servir de insumo para tomar las decisiones que hayan que tomar. Eso es como lo primero en términos generales, darle esa tranquilidad. Como les digo, el avance ha sido muchísimo, no podemos responder o por lo menos no conocemos qué ha pasado con las intervenciones anteriormente, tuvieron algunos percances jurídicos, pero a hoy, desde la resolución 1540, que fue de octubre del año pasado, a hoy el avance ha sido muchísimo frente a las intervenciones. Por lo menos ya se tienen identificadas las víctimas, se tienen identificados los bienes y lo más importante, los bienes ya tienen medidas cautelares que no vaya a venir alguna persona a venderlos, a voltearlos o a desaparecerlos. Por ese lado sí puede haber una tranquilidad para ustedes como consejo, para nosotros como administración y para las víctimas en general. Lo segundo, concejal Rabe, igual ahorita yo creo que la doctora Claudia nos va a hacer una claridad más específica. Efectivamente, lo que pasa es que son dos situaciones diferentes. En estos momentos podemos hablar de que el proyecto como tal de Málaga constaba casi de 1000 unidades de vivienda, un poquito más, un poquito menos, pero eso era el proyecto como lo estaban comercializando. Lo que pasa es que una cosa es que ahí sean 1000 unidades de vivienda y segundo, es las personas que se han presentado en el proceso. Ahora un concejal, el contralor nos mencionaba que la justicia en Colombia es rogada y efectivamente es rogada. Entonces, acá se ha tratado de dar todas las garantías a las víctimas, han habido emplazamientos, han salido comunicaciones de la administración municipal, han habido comunicaciones del mismo Consejo Municipal hablando de intervenciones y las víctimas son las que de una u otra manera deben presentarse en el proceso para mostrar sus acreencias. En estos momentos las víctimas han aparecido algunas y otras, incluso de manera muy garantista desde la Secretaría de Gobierno y de la intervención, se van a ir a buscar. Se van a ir a traer las que están en la superintendencia y se les va a dar, dependiendo la prelación de créditos, la oportunidad de que puedan reclamar sus acreencias. Eso es como lo primero para hacerle claridad de por qué 206, pero ahorita la doctora Claudia de pronto lo pone en un contexto más puntual. Concejal, efectivamente, frente al tema de las denuncias penales, tiene razón, deben existir del momento en el cual empezaron los procedimientos administrativos sancionatorios, traslado a las entidades competentes de las denuncias penales. Eso obviamente está de 7 años para atrás. De todas maneras, nosotros quedamos con la función y digamos con la tarea de investigar en qué van esas denuncias y en caso tal también trasladar este expediente a la Fiscalía. Lo segundo, concejal, tiene toda la razón, algunos proyectos como Sacauma y Tadaima, y usted bien lo manifestaba, pueden tener la viabilidad para terminarse, otros no. Incluso, por ejemplo, ahorita como lo decía el concejal Pica, Mirador de la Sultana ya es un proyecto que está seguramente próximo a terminarse porque los motivos que dieron lugar a la intervención casi que en su mayoría se han subsanado, quedan un par de deudas, pero casi que se han subsanado. Ya Mirador de la Sultana, estéticamente, concejal, usted ya lo ve, eso fue por obra del interventor. El interventor, la primera medida que tomó al momento de que se nombró fue intervenir estructuralmente y con eso se han subsanado la mayoría de las cosas de la intervención. Y por último, concejal Rabe, de lo que usted manifestaba, efectivamente, pues la garantía de las víctimas va a depender de los recursos y eso va a depender del avalúo de los bienes y la venta en que en su momento se haga. Al concejal Humberto, que nos estaba preguntando, el concejal Humberto, usted que nos estaba preguntando, efectivamente, frente a las acciones administrativas de la Secretaría de Gobierno, le damos la tranquilidad de que nosotros somos muy conscientes de que el procedimiento, por un día que pase, se cae, como ha pasado en administraciones anteriores. Con completa tranquilidad le digo en estos momentos que esta intervención, que era por un año, finaliza el 26 de octubre y ya se están proyectando los actos administrativos a los que haya lugar. Obviamente, ya dependiendo de una justificación técnica o jurídica, ya se va a determinar si siguen en administración o si siguen en liquidación. Por parte de la Secretaría de Gobierno y desde lo que se ha analizado, por lo menos 2 de esos proyectos van para liquidación, porque la intención y la instrucción de la doctora Melisa es que los proyectos se finalicen y se le dé la garantía a las víctimas de que se les reconozcan las acreencias, dependiendo, eso sí, el avalúo de los bienes y lo que se les pueda lograr responder, que eso ya lo tendrá claro la doctora Claudia y ya les manifestará. Yo creo que en ese sentido, concejal Junior, lo suyo es más técnico y se lo responde la doctora Claudia Janet.
En ese sentido, y por último, hacerles una claridad frente al tema, acá no nos va a pasar que el interventor se va a llevar toda la plata de las empresas intervenidas, porque tal y cual lo establece la ley, los honorarios de los interventores tienen unos límites dentro de los activos de las sociedades intervenidas, y eso nosotros como Secretaría de Gobierno vamos a garantizar que no se excedan esos límites establecidos en la ley. Bueno, al doctor Héctor, con respecto a la pregunta de hasta cuándo el plazo para reclamar, como se indicó al inicio, hay un plazo oportuno para presentar la reclamación, que es el periodo emplazatorio, ese ya feneció. Sin embargo, nosotros no podemos cerrar la puerta a las reclamaciones que siguen o sigan apareciendo. ¿Cuál es el tratamiento a ese respecto? Y con eso de una vez le respondo lo referente a la prelación de créditos, ¿sí? Nosotros nos regimos, y valga la pena aclarar que esto es un proceso reglado, esto no es a capricho. Nosotros no podemos al que llegue ahorita darle el mismo trato del que llegó dentro del término de emplazamiento, porque pobrecito no pudo, no escuchó, porque nosotros nos regimos por normas, ¿sí? Y realmente el no hacerlo pues ya implicaría una responsabilidad para el agente especial. Entonces, a todo el que llegó dentro del periodo emplazatorio, ¿sí?, que pruebe su acreencia, que tenga un negocio estructurado pues de negociación de una vivienda. ¿Y por qué digo un negocio estructurado? Porque lo que evidenciamos en las intervenciones es que en aras de hacerle el quite a las normas, le cambian el nombre a la promesa de compraventa y entonces ya le ponen, las llaman de otras maneras, ¿sí?, para evadir responsabilidad, pero a la postre pues prima la realidad, ¿cierto? Es una promesa porque la gente, y afortunadamente la ley 66 del 68, que es la que da vida a este proceso, da claridad en cuanto a lo que es enajenar y dice que es recibir dineros con la intención de trasladar una vivienda, y no me indica necesariamente que tenga que ser por una promesa, afortunadamente, ¿cierto? Entonces, dentro de esa prelación crediticia, nosotros ya teniendo ese universo, y digo teniendo el universo, no quiere decir esto que los que lleguen no van a ser tenidos en cuenta, la norma nos dice qué tenemos que hacer con ellos. Entonces, dentro de esa prelación crediticia, lo primero que nosotros debemos tener en cuenta, pues obviamente son los gastos propios del proceso. Posteriormente vienen las acreencias laborales que hay, son contadas, no son pues exageradas, pero sí hay acreedores laborales. En cuanto a impuestos, hay deudas no solamente de predial, también hay deudas con la DIAN, que también existen, ellos se hicieron parte del proceso. Con respecto al predial hay una situación, y es que el lote como tal todavía aparece en un predial englobado con otros lotes, porque él inicialmente era un solo lote. Entonces, en este momento nosotros estamos haciendo ya el análisis jurídico para, a través del Agustín Codazzi, digamos que desenglobarlo y a proporción saber cuánto es el predial que corresponde a los lotes que nosotros tenemos en toma de posesión. Después de esas dos acreencias, que afortunadamente no son tan representativas, porque lastimosamente en este proceso muchas veces las acreencias con la DIAN suelen quedarse con la mayoría de los activos, en este caso no son tan altas, afortunadamente. Posterior a ello vienen los promitentes compradores, quien pruebe que dio dinero por una vivienda que llegó a tiempo. Todos los órdenes que les estoy manifestando son de las personas que hayan llegado dentro del periodo emplazatorio. Una vez pagado a los promitentes compradores, ya tendríamos que pagarle a los acreedores hipotecarios, que en este proceso no lo hay afortunadamente, que también son acreedores importantes, porque aquí no se alcanzó a hacer construcción, no se alcanzó a hacer crédito constructor, entonces nosotros el predio como tal no estaba hipotecado, no pesan sobre él gravámenes hipotecarios, entonces no tenemos acreedores hipotecarios. En el cuarto orden ya nos quedarían los proveedores, quienes hayan prestado servicio, servicios pues propios para la construcción o lo que se haya realizado en el lote. Y por último, todos los demás. ¿Quiénes son todos los demás? Todo el que tenga, doy ejemplo, el que demandó a la sociedad, que le decretaron la resolución de su contrato y que tiene una sentencia a su favor. Al que a la Superintendencia de Industria y Comercio le reconoció en un proceso una sentencia a su favor, esos son para nosotros de quinto orden.
todos estos son los que llegaron a tiempo. ¿Qué me dice la norma a mí? Que yo a esas personas les tengo que pagar en esos órdenes hasta donde me alcance. Si llego a un orden y solo hasta ahí tuve activos, pues hasta ahí llegué. Supongamos que nosotros pasamos esos 5 órdenes y todavía subsisten activos, entonces a esos que me llegaron tarde yo los vuelvo a organizar en esas mismas filas. Quiere decir que el acreedor por omitente comprador que me llega tarde, veámoslo técnicamente, estaría como en la 7ª fila para pagos, ¿sí? Cada fila y el pago de cada fila va a depender de que hayan recursos para poderlos sufragar, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas doy respuesta al doctor con respecto a lo del plazo para reclamar y a la prelación crediticia. ¿Cómo va a ser la venta de los lotes? Nosotros, digamos que en este momento nos encontramos ya en última revisión de los actos administrativos y ya hemos ido notificando algunos, ¿sí? Con eso ya tenemos establecido, vamos a tener pues una realidad en cuanto a los pasivos y ya ahí procedemos a realizar lo que es el avalúo, porque como indica, como bien dijo el doctor Arlés, eso tiene una vigencia, pues nosotros nada hacemos con llegar y lo primero que hagamos es un avalúo que al año siguiente, que no es económico y debemos partir del hecho de que la intervención no llega con recursos, ¿sí? Hasta ahorita todo lo que se ha sustentado es, digamos que con base a endeudar a la sociedad, digámoslo de algún modo, porque tenemos que igual de todas maneras, sí, llevar el proceso. Una vez ya tengamos ese avalúo, ¿sí? La proyección nuestra es que en aproximadamente 6 meses ya se tenga esa proyección o ese dato, se saca a subasta, doctor, debe ser una subasta pública, ¿sí? Se saca el predio con base a ese avalúo, ya la norma nos dice a nosotros cómo lo debemos hacer y el escenario que usted manifiesta de adjudicación es la última, digamos, posibilidad en el entendido de que si salimos a subasta y no se puede vender el lote, ¿sí? Porque la idea de nosotros no es quedarnos eternamente en esto y el tiempo acá vale oro, digámoslo así. Entonces, la adjudicación sí puede ser un escenario posible, pero es la última posibilidad en el entendido de que en esa subasta, en esa que se saque a venta, no se pueda vender el lote, no haya interés o no se pueda concretar un negocio. Valga la pena aclarar que la adjudicación, si bien es posible, probable y es un escenario que tenemos que contemplar, realmente, a mi juicio, siempre en intervenciones procuramos no la adjudicación, luchar hasta el final por la venta. ¿Por qué? Porque en adjudicación yo agarro a todos mis acreedores y le doy un pedacito de ese lote, ¿sí? Y si esa persona el día de mañana va a ir a comprarse una vivienda con un subsidio, pues no se lo van a dar porque esa persona ya va a aparecer con que tiene un pedacito, así sea mínimo, de ese lote. Entonces, si bien es posible, es viable, es legal, la adjudicación digamos que es como la última posibilidad y es lo que evitaríamos en lo más posible. Digamos que con esto ya agoto lo del doctor Héctor, ¿sí? Sí, ya va, que voy por orden de los que preguntaron, ¿sí? Luego voy con el doctor Rabe. Digamos que lo que entiendo del doctor Rabe es, hay intervenciones que en el municipio se llevaron a cabo y terminaron las obras, pero eran realidades distintas. Conozco muy de cerca las intervenciones que él manifiesta y para el caso de Tadaima doy un ejemplo. Tadaima, cuando llegó la intervención, Tadaima le faltaba construir fachadas, obra blanca. En Tadaima nunca se llevó ni siquiera un camión con mezcla. Lo que faltaba era realmente mínimo, el avance era bastante notorio. Inicialmente se preveía que con 1.000 millones se terminaba y el proyecto tenía todavía para recoger a los promitentes compradores que debían unidades que les habían entregado 3.000 millones. ¿Era viable? Claro, ¿sí? Ahí había cómo terminarlo y obviamente se terminó. Acá nosotros no estamos en ese escenario, nosotros estamos en un escenario donde lo único que tenemos es un lote sin obra, sin avance. ¿Cuánto vale realmente llevar a cabo el proyecto que se estructuró en un principio? Eso no es viable en esta intervención. Y valga aclarar que la intervención, la razón de ser es la protección de los recursos de las personas, que las personas invierten en vivienda, ese es el espíritu de la norma.
No necesariamente, digamos que si no hay la posibilidad, nosotros no tenemos que garantizar una vivienda, ¿sí? Ojalá se pudiera, ojalá llegáramos al escenario donde no nos faltara sino echarle pintura a las casas como pasó con Tadaima, pero este escenario es precario y es totalmente diferente. Con respecto a las garantías que dice él para las víctimas, como indicó el doctor y como yo puntualizo nuevamente, esto es un proceso reglado. Nosotros no nos podemos salir de la norma por mucho pesar que nos genere una persona, por mucho que queramos desde el corazón hacer actividad, hacer otras acciones o ayudar a las personas, no es posible, ¿sí? De hecho, estamos insistiendo en este momento y dentro de lo que la norma a nosotros nos permite, hemos tratado de ser lo más laxos posible con las reclamaciones. ¿Por qué? A nosotros nos llegan reclamaciones que desde el punto de vista jurídico tenemos que rechazar de plano. ¿Sí? Si nosotros nos vamos a la literalidad de la norma, tendríamos que en este momento haberle dicho que no al 90% de nuestras reclamaciones. Sin embargo, haciendo analogías, haciendo análisis jurídicos, nosotros damos la oportunidad de que las personas subsanen, les decimos, le falta esto, por favor tráigalo, ¿sí? Porque si nos vamos a la literalidad de la norma, realmente ninguna reclamación o casi ninguna en este momento deberíamos contemplarla y deberíamos de plano haberla rechazado. Entonces, bueno, eso con respecto al doctor Arlés, manifiesta una preocupación por la invasión de los lotes. Desde el punto de vista de esta intervención, nosotros procuramos hacerle visitas a los lotes por lo menos cada 2 días. ¿Por qué cada 2 días? Porque si nosotros vamos hoy, tomamos foto con fecha, hora, y volvemos a los 2 días y advertimos alguna posible invasión, estamos dentro de las 48 horas del Código de Policía para poder tomar acciones inmediatas. Entonces, digamos que no tenemos la posibilidad, porque no lo da los activos ni tenemos el presupuesto para tener una vigilancia constante 24 horas, que sería pues lo ideal que uno diría debería hacerse, pero no hay esa posibilidad porque también iría en detrimento de los recursos y de los activos, pero sí se hace de ese modo. Eso es lo que hemos pues como realizado y digamos que hasta ahorita nos ha funcionado. La suma de reclamantes en cuanto a montos es, por ahorita vamos aproximadamente en 10.000 y algo millones de pesos reclamados, ¿sí? En cuanto a promitentes compradores. ¿Qué pasa con las familias temporáneas? Lo que yo venía diciendo. ¿Sí? ¿Tienen la posibilidad de llegar al proceso mientras el proceso exista? Por supuesto que sí. El tratamiento de ellos, digamos que si nos organizamos hablando de filas para pagos, quedarían en una 7ª fila. Y su pago va a estar condicionado a que alcance para las filas anteriores, para los que llegaron a tiempo y los órdenes crediticios que nos ordena la ley. Lo de ayudar, vuelvo y reitero, desde el punto de vista de lo que la ley nos permite y lo que esté dentro de las posibilidades sin incurrir en faltas sin incurrir en ilegalidad, nosotros dentro de las posibilidades hemos podido pues brindar esas ayudas y las seguimos brindando a todo el que llegue pues dentro del marco legal, sí señor. Me habla de arreglo de constructora que venga y que puedan hacer arreglos con las víctimas. Obviamente todos los panoramas pueden estar abiertos, sin embargo, hay que ser muy cuidadosos porque no podemos de pronto dejar un espacio para una revictimización, ¿sí? Es como dejarlos a ellos, entiéndase con esta nueva constructora sin saber si esta nueva constructora les va a cumplir. Digamos que desde la experiencia es un panorama que preferiblemente se debería evitar, porque ya es dejarles a ellos ya el problema, dejarlo en otras manos sin saber, esperando que sí, pero no tendríamos esa certeza. Con respecto al concejal Luis Giraldo, lo del Mirador de la Sultana es esta misma intervención, señor concejal. ¿Sí? Nosotros priorizamos en cuanto al Mirador de la Sultana, si bien la sesión no es para eso, pero usted ya que toca el tema le hago la aclaración, esa intervención está en este mismo equipo y hicimos un avance muy importante porque el Mirador de la Sultana prácticamente se iba a caer donde no se hubiera hecho esa obra que era pues urgente y necesaria.
En este momento, como lo indicó el doctor Diego, pues ya estamos tratando de solucionar varias situaciones jurídicas que hay en ese proyecto como tal, en aras pues de darle culminación a la intervención dentro de las posibilidades y de que se subsanen, digamos, porque ¿cuándo puede terminar este proceso? Cuando se subsanen las razones que le dieron lugar. Hasta tanto, pues tendremos que continuarlo. El doctor Wilson, que nos manifestaba que a las personas se les reconocieran sus dineros con intereses legales, digamos que la intervención no contempla indemnizaciones, reconocimiento de intereses legales, que sí contempla. La norma me dice que después de que le pague a todo el mundo, los que llegaron temprano y los que llegaron extemporáneos, perdón, los que llegaron a tiempo y extemporáneos, si subsisten recursos, yo puedo reconocer la pérdida del poder adquisitivo del dinero dado. Pero para yo poder hacer eso, tengo que haberle pagado a todo el mundo, y eso tiene una razón lógica. Es que esto está revestido de un principio de igualdad. ¿Sí? Entonces yo no puedo venir al de segundo orden, reconocerle intereses y no dejar para el de tercero, el de cuarto o el de quinto orden. ¿Sí? Al doctor James, con respecto a las 700 personas que manifiesta el doctor, recuerde que hoy estamos hablando de Málaga y que son 2 intervenciones con respecto a Casa Maestra, que entre las 2 más o menos suman y se ceden un poquito de las 700 personas. De pronto por eso él le habló de ese número. Como hoy estamos hablando puntualmente de Málaga, Málaga tiene este número. Con Casa Maestra son Sevilla y Málaga, ¿sí? Y el número de Sevilla es mucho más alto, que de hecho supera, si mal no estoy, los 600, ¿sí? Entonces, pero no era pues el tema que veníamos a tratar. Que estamos llamando para que a las personas, pues, para que, digamos, no en ese sentido, estamos a quienes van llegando con su reclamación, como lo indiqué, que les falte algún tipo de documentación o que no cumplan con una reclamación que nosotros podamos reconocer. Si se les, digamos, se les contacta para que subsanen, obviamente dándoles un término perentorio, porque no nos podemos quedar esperándolos pues todo el proceso. Con esto ya doy por concluida todas las dudas. No sé, le paso a la doctora para que ya ella... ¿Sí? Tiene el uso de la palabra el concejal Arles. Dos cositas. La primera, muy bien la explicación, pues bien todo. La persona que de pronto esté en primer orden y no haya reclamado interés, y vamos a suponer, le entregaron a todos y sobró el dinero, después de haber recibido y estar de acuerdo con lo que primero recibió, ¿sí le reconocen el interés? Claro, porque es que es legal. No, es que eso no me lo piden. La ley me dice que lo debo hacer. Bueno, que generalmente no se llega allá porque nunca alcanza. No, eso es muy difícil, pero es una inquietud que uno tiene porque la gente siempre es pensando... no pedimos plata intereses. ¿Y el interés qué? De hecho, si me los piden, yo se los rechazo en el acto administrativo. Listo. Y la segunda, que es muy buena la conclusión que ustedes sacaron y que eso también lo hace cualquier persona, y sería importante porque también acuerde que para una invasión los fines de semana es preocupante porque son los días que la gente sabe cómo invadir. Sí. ¿Cierto? Entonces... sería importante, pues como estamos hablando ya de que los predios existen, están en muy buenas condiciones, está saneado pues en buena parte, sería bueno que ustedes una cámara o cualquier cosa a través de digamos de Molivento, porque es que de Molivento se alcanza a ver, una cámara para que ustedes el fin de semana estén pendientes de ese tema. Sería importante, una cámara vale 130.000 pesos. Sería importante que ustedes de pronto pensaran eso, porque los fines de semana ustedes no van a estar pues pendientes allá de un predio, ustedes de pronto tienen que ir a pasear, cualquier cosa, pues a través de su celular están pendientes de eso. Es como una recomendación porque estamos hablando de mucha plata y eso después de que lo invaden es otro proceso más que se nos viene. Claro. Muchas gracias. Muchas gracias por la sugerencia. No, vámonos. ¿Va a preguntar? No, una preguntita nomás. Tiene el uso de la palabra el concejal Luis Doctora, Eduardo. una preguntita. En un orden de pronto de ideas, como dice el cuento, ¿todos van a una misma bolsa o hay gente que, cómo van a subsanar eso el momento que van a pagar? Porque hubo gente que dio 180 millones, otros 50, otros dieron 30, otros dieron 70. Entonces no sé
¿cómo se toma la decisión ahí de subsanar el tema a los deudores? Doctor, eso es proporcional. O sea, la ley que me dice a mí, organice sus filas, pague por filas. Pagué a la primera fila, subsisten, me voy a la segunda. Doy un ejemplo maluco, por ejemplo, en la segunda fila debo 5.000 de esa fila, pero solo tengo 2.000 a prorrata. Muchas gracias, doctora. A los invitados, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Secretario, continuamos con el orden del día. Sí, señor presidente. Séptimo informe de comisiones permanentes y accidentales. No hay Continúe. informe. Octavo, lectura de comunicaciones. No hay comunicaciones. Continúe. Noveno, proposiciones. Tiene el uso de la palabra el concejal Héctor Jaime Castro. Presidente, para solicitarse faculte a la mesa directiva para cambio de horario mañana a las 7 de la mañana y el lunes a las 7 p.m. Se pone en consideración la proposición presentada por el concejal Héctor Jaime Castro. Continúa en consideración. Anuncio que al cerrarse queda cerrado. ¿Lo aprueban, honorables concejales? Ha sido aprobado, secretario. Continúe. Sí, señor presidente. Décimo, varios. Continúe. Señor presidente, le informo que se ha agotado el orden del día. Siendo las 9:52 del 10 de octubre del 2025, se declara terminada la sesión ordinaria en honorario del Consejo Municipal de Osquebrada y se convoca para mañana, 11 de octubre a las 7 a.m.